todo lo que hacemos, creemos que el esfuerzo y la dedicación que le pones a tu trabajo y a tus proyectos son un peldaño más en tu camino hacia la felicidad. La manera que encontramos para acompañarte en esta aventura es poniéndole pasión, mimo y detalle en cada momento que comunica tu negocio. Sencillamente, somos una consultora de métricas, estrategia, diseño y experiencia de marca que te acompañará a llegar a tus metas y a conectar con las personas que se relacionan con tu negocio. Comisuras, Brand Management Advisory. Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica, mi nombre es Augusto Leiva y soy el CEO y fundador de la consultora Comisuras Brand Management Advisory, que como ya es costumbre, cada segundo semestre iniciamos una batería de Sharing Branding Knowledge donde entrevistamos expertos y referentes en la materia para que nos den diferentes puntos de vista con un solo objetivo: mejorar el progreso, mejorar el tejido empresarial a través de las diferentes gestiones que podemos abordar e implementarlas a nuestro negocio. Para poner un poco de marco en todo lo que es Comisuras y todo lo que hacemos, nosotros sabemos que el esfuerzo y la dedicación que le ponemos al trabajo y a los proyectos son pasos o son peldaños hacia el éxito del negocio, hacia el éxito de un proyecto familiar, de un proyecto corporativo, de un proyecto educativo. Es por eso que apostamos por integrar el intangible de la marca y apalancarla directamente en el negocio, con una finalidad básica y compleja al mismo tiempo, que es elevar la gestión de marca de lo que sería un mero recurso hacia lo que sería un activo o una palanca generadora de valor. Pero, claro, ustedes me dirán, Augusto, pero nosotros estamos esperando que la masterclass, ¿no? No me sueltes el speech comercial. Simplemente para separar el grano de la paja. Dentro de Comisuras tenemos dos líneas de trabajo. Una es el advisory puro, donde pues prestamos servicios de consultoría a empresas y organizaciones. Y la otra, que es lo que nos da cita el día de hoy, son las Sharing Branding Knowledge, que son espacios donde compartimos y divulgamos todo el conocimiento sobre gestión de intangibles y la ponemos a disposición de consultoras, a disposición de empresas, a disposición de pymes, a disposición de escuelas de negocio, de universidades. Porque nos hemos dado cuenta de una cosa: si es que nosotros compartimos todo el knowledge que sabemos o todas las gestiones que podemos encontrar que nos ayudan a avanzar muchísimo más rápido, crecemos todos en conjunto. O sea, si avanzo solo, es correcto que avanzo rápido, pero lo importante es mejorar el tejido, mejorar las gestiones. Y si es que no avanzamos todos juntos de la mano, como dicen los Simpson, niños futuro, pues nos veremos comprometidos a que en un futuro no todos lleguemos a la Agenda 2030. Por ejemplo, no todos lleguemos a las 0 emisiones netas del 2050 trazada por la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, dentro de Sharing Branding Knowledge, nosotros iniciamos con las masterclasses. Ya esta va a ser la tercera edición, o sea, ya llevamos 3 años y han pasado más de 50 ponentes y referentes en diversos tipos de materias en cuanto a gestión de marca, gestión de reputación, public affairs, sostenibilidad, propósito, branding, etcétera, etcétera, etcétera. Este año nos encumbramos en la aventura de sacar white papers de unificación de toda la gestión. Entonces, la primera que hicimos fue la importancia de medir el valor de la marca, donde hicimos un white paper con el ABC de lo que significaría la medición del valor de la marca. ¿Con qué proveedores puedes hacerlo? ¿A quién recurrir? ¿Cuáles son los criterios para abordar un proyecto como tal? La segunda, y debido al tsunami regulatorio, por lo menos aquí en Europa, con la información de sostenibilidad, hicimos un white paper de la presencia de los intangibles dentro de la normativa CSRD, dentro de la normativa de informes de reportings no financieros o de reportes de sostenibilidad, donde hicimos un ejercicio
a través de la metodología COSO para detectar de los 1000 data points, cuántos de estos 1000 data points están vinculados con los riesgos reputacionales. Y de ahí lo dividimos por cada criterio ESG y sacamos como que un baremo. Y descubrimos joyas increíbles que son datos como que el 57% de todos los data points de las SRS están vinculadas a los riesgos reputacionales, ergo están vinculadas con los activos intangibles. Y por último, el primer semestre de cada año sacamos una edición del podcast Sharing Branding Knowledge, donde entrevistamos a una persona con un objetivo técnico específico que en 10 o 15 minutos nos lo describe con lujo y detalle para poder desatascar diferentes puntos o diferentes tapones de los procesos. Y sin más, nos guardamos el plato fuerte de esta segunda temporada, que son las Sharing Branding Knowledge. No me quiero demorar mucho para presentar a nuestro ponente, así que empecemos. Bueno, y como les decíamos, ya tenemos la Sharing Branding Knowledge y ya se nos fue septiembre y se nos fue octubre y ya en noviembre, ya en quincena de noviembre, tengo el placer de presentar un tema y un ponente que pues me hace muchísima ilusión y él puede dar fe que lo he estado persiguiendo y acosando porque quería tratar un tema de vital importancia y de lo que creo que en uno de los posts de LinkedIn titulé como las bombas de relojería que no te das cuenta que tienes dentro de casa. Y es la relación entre la percepción del desempeño y la generación de valor. Y para ello quiero invitar y darle la más cordial bienvenida a Jesús Álvarez Frías. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estáis? Pues primero que nada, Jesús, muchísimas gracias por abrirnos un hueco en tu agenda. Ha habido hasta una neumonía de por medio porque esta masterclass estaba para finales de octubre y la tuvimos que patear porque, pues, a ver, en mi familia somos 4, mi mujer, yo y mis 2 niñas, y a los 4 nos dio neumonía. Entonces, Jesús, en su gran bondad, que es la que le caracteriza, dijo, mira, Augusto, no te preocupes, buscamos otro hueco, y justo coincidió pues que se te movió algo y ahí lo encasquetamos y fue y nos dio cita esta tarde. Millones de gracias a título personal, Jesús, porque en verdad eres una muy buena persona y un referente, pues que estás liderando Merco, por lo menos para la región de España. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces antes de empezar la sesión. Pues lo primero, Augusto, las gracias tienen que ser para ti, para el equipo de Comisura, siempre por vuestra flexibilidad y ayuda y apoyo en cualquier herramienta, cualquier reunión, en cualquier presentación. Es cierto que esta sesión creo que la dictaminamos en verano, en junio, julio, ya poniendo agenda para octubre, luego al final ha sido noviembre. Es difícil decirte que no, sobre todo porque si no por muchos eventos corporativos en Madrid, tenemos la suerte o no suerte de vivir relativamente cerca, así que también en mitad de la calle nos podemos encontrar y cerrar este tipo de sesiones tan interesantes. Lo dicho, muchas gracias a ti, buenas tardes a todos los que desde España nos estáis viendo y también desde América Latina, que me consta la penetración que tiene estas sesiones también en el continente hermano.
Como comentabas, yo aquí en España me encargo de liderar, de gestionar el equipo que hace posible los rankings principales que operan aquí en España en el ámbito de la reputación, ¿no? Merco Empresas, toda la reputación corporativa, Merco Líderes, la reputación de los directivos y luego también Merco Responsabilidad ESG, ¿no? Ese reconocimiento en ámbito social, en ámbito medioambiental, en el ámbito de la ética y el buen gobierno. Rankings que no dejan de ser, porque lo que hacemos realmente en Merco son estudios, ¿no? Estudios amplios, profundos, intensos, con mucha data de entre 100 y 200 empresas, con los mismos atributos, con las mismas variables, y luego de la comparación que surge entre todos ellos, sale el ranking, ¿no? El ranking no deja de ser, solemos decir, esa punta de iceberg. ¿A qué me dedico yo en mi día a día, en mi tiempo libre? Porque también soy padre, como bien sabes, yo de dos chicos, de dos chicas, a lo mejor esta sesión sirve para hacer algún tipo de trato. En mi tiempo libre, lo que no ocupo la familia, me encargo de gestionar, de liderar el equipo que aquí hace posible esos estudios, esos monitores. Luego también tengo esa relación con las diferentes compañías y luego también más por parte de devoción y de vocación, pues colaboro, trabajo con distintas universidades en grados y sobre todo en posgrado en el área de comunicación, de reputación y también, como viene aquí un poco a colación la sesión, generación de valor. Claro. Algo que Jesús no ha contado, muy aparte de ser vecinos, y luego ya que en un futuro cambiaremos ovejas por huertos o para pactar un matrimonio de nuestros hijos, Jesús y yo tenemos como que un pasado corporativo que nos une, y es que ambos pasamos por Corporate Excellence. 10 años estuvimos ahí juntos. Se dice poco, pero todos aquellos becarios, ejecutivos, profesionales que pasaron por Corporate Excellence actualmente son referentes, ya sea dentro de sus empresas o incluso hasta líderes de opinión y temas así donde han llegado. Entonces, desde aquí un agradecimiento a Ángela Llosa, a Zaida García, a Clara Fontán, a Diana Barberí, a todo el equipo de Corporate Excellence, que a todos los que pasamos por ahí, pues es como que la escuelita de los intangibles. O sea, si la gente flipa o alucina de cara a la galería de todo lo que se hace, espera a entrar para que veas cómo se trabaja un montón, pero sales con una visión holística de la gestión de intangibles que ya de por sí es un must, ¿sabes? Entonces, y eso, por ejemplo, nos coincidimos en la cita de la jornada de innovación en métricas de intangibles, cada uno con su gorra contando un intangible y viendo cómo simplemente por comparabilidad, o sea, ya la percepción simple de que una empresa o no está contaminando o no ha tenido crisis de el director ha acosado a la secretaria o simplemente que en su cadena de valor no está subcontratando niños y niñas en China para tejer sus zapatillas, ya te da como que una especie de colchón, o sea, de colchón donde puedes incluso generar un poco más de valor añadido. Entonces, yo te quería presentar, más o menos para empezar y poner marco a esta sesión, es el sano equilibrio entre la percepción del desempeño y la realidad del desempeño. Y aquí van a decir, pero Augusto, o sea, a lo mejor es lo mismo, porque, o sea, así como los abuelos, ¿no? Así, yo no tengo por qué decir las cosas, mis actos hablarán por mí. Yo se le digo, pero abuelo, primero, mírate el colesterol, y segundo, ya no estamos en esa época, estamos en una época donde si es que la empresa no aporta la información para generar ese paradigma en la mente de la sociedad, son otros los que le van a aportar la información de la misma empresa, y esto es un riesgo reputacional puro y duro. No sé tú cómo lo ves desde Merco, ya que nos has contado que contáis pues con
una ingente base de datos, o sea, es como que la Matrix de la base de datos. ¿Cómo ves este equilibrio? ¿Sientes que a lo mejor en un plano de España está más equilibrado, no está equilibrado? ¿Tiene que ver con las velocidades de ser una IBEX 35, de ser una empresa familiar, de ser una pyme? ¿O tiene más que ver con regiones tipo LATAM, tipo Europa? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo un equilibrio complicado porque solo los valientes se adentran en estas grandes batallas, ¿no? Venimos de una historia del management muy centrado en el dato, en el valor, lo que sería esa realidad del desempeño, ¿no? Como tú has ahí diferenciado. Y desde hace ya 30, 40 años hay muchas compañías que están viendo que solo con el gestionar bien y con tener el dato, y con dato no me refiero solo a EBITDA, a venta o a facturación, también tener la menor brecha salarial, tener el mayor sueldo medio de las empresas de mi sector, datos concretos y objetivos, la mayoría de ellos que entran dentro de contabilidad de las empresas. Pues lo que decía, ¿no? Muchas compañías de hace ya unos 30, 40 años se dan cuenta de que no solo en el dato y en conseguir que ese dato sea cada vez mayor o mejor, consigo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor está dentro de lo que tus stakeholders te quieran otorgar, de esa confianza, de esa admiración, de ese reconocimiento que te puedan otorgar, ¿no? Entonces, más que por tipo de compañía o incluso por geografía, yo me atrevería a decir que ese equilibrio se consigue, o más que se consigue, se transita, porque siempre vamos a estar intentando cuadrar el círculo, si lo queremos entender así. Esa aspiración o ese horizonte de gestionar de manera integrada y de manera excelente lo tangible y lo tangible, que es la empresa. Una empresa no es solo tangible o solo intangible, una empresa es la suma, ¿no?, de todo ese valor que es capaz de concentrar, de generar, de explotar, de comunicar. Las compañías que así lo ven desde sus comités de dirección o incluso poco a poco desde los compañeros de comunicación que van escalando, que van viendo también desde arriba que su labor es cada vez más importante, son las que se atreven a hacerlo, ¿no? Nosotros trabajamos o luego también estudiamos, ¿no? Porque unas cuestiones aparecen en el ranking y luego es las empresas que deciden o quieren acceder a información, ¿no? Pero todas las empresas que nosotros analizamos, las públicas, las que están en el ranking y las que trabajamos para ellas y no están todavía en alguno de los rankings, en España o en los 18 o 20 países en los que estamos, siempre tienen ese denominador común, ¿no? Oye, yo es que quiero medirme bien, tengo muy medido por contabilidad, por personas, por calidad, todo lo tangible, pero sobre todo me estoy dando cuenta de que yo puedo tener un muy buen dato, pero si ese dato no es conocido, reconocido, no va a producir admiración, no va a producir tolerancia, preferencia, reputación, y por tanto ahí voy a tener una gran brecha, un gran gap y un ámbito en el que tengo que trabajar, ¿no? Empresas, ya digo, cotizadas, no cotizadas, familiares, incluso desde hace un tiempo, esto quizás ya más en España, mucha empresa mediana, ¿no? España es un país de grandes empresas medianas y grandes empresas pequeñas que cada vez se adentran más en este territorio todavía por ellas desconocido de cómo aunar toda la gestión, cómo integrar de manera transversal, holística, 360, la gestión de mi compañía, ¿no? Lo que cada uno hace y todos tenemos que hacer y cómo luego eso puede llegar a ser reconocido por el conjunto de los grupos de interés. Claro, a lo mejor yo creo que el criterio es qué grado de conciencia de la empresa, sea pequeña, mediana, grande o autónomo, tienes sobre que otros te valoren a ti y no solamente que tú te autovalores a ti. Entonces, y tener esa conciencia hace que, como tú muy bien lo dices, la cuadratura del círculo se pueda encajar un poquito mejor. Y ese gap entre lo que es la realidad y lo que es el desempeño no va a jugar en tu contra, porque siempre vas a estar en una actitud proactiva que reactiva de, mira, este me ha difamado, pues saco una nota de prensa diciendo que no es así, y ya el resto es que le ha creído al otro, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos un poco de la vulnerabilidad de cualquier proyecto, de cualquier organización o de cualquier empresa por no gestionar no solamente lo que digan de ella,
sino la relación que éstas tienen con sus grupos de interés. ¿Cómo crees que, por ejemplo, y esto ya es una pregunta fuera de guión, consideras que, por ejemplo, una empresa familiar que si bien no tiene la sofisticación de una IBEX, ¿vale? Yo siento a veces con los clientes que tengo que tienen un trato hacia el stakeholder con un corazoncito más, ¿sabes? Con una estrellita más, como que lo tratan como a sus hijos frente a lo que sería una empresa global, multinacional, ta, 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 ta. Cotizada. Claro, donde tienes el checklist de lo que no tienes que hacer y el resto pues ya ni te viro, ¿sabes? Pero ya yo cumplo con la papeleta, va al informe, se cumple con el informe de sostenibilidad, ahora con la CSRD, venga, ya cumplió todo mi checklist y tal, pero como que no hay ese cariño, ese arropaje, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí. Creo que coincido contigo. Bueno, lo primero, me ha hecho gracia que digas saltándome el guión. Si había guión, yo lo desconozco. Hubiera sido un detalle muy grande poder tenerlo. No, pero adentrándonos en la pregunta, me voy a ir o me voy a desplazar un momento y vuelvo. ¿Por qué? Porque te voy a poner el ejemplo de cualquier persona, o tú y yo, ¿qué somos? Somos, pues en este ámbito ahora mismo, trabajadores, pero también somos padres, hemos dicho, somos pareja, esposos de nuestras mujeres, somos hijos, somos hermanos. Yo si soy una buena persona es porque en el cúmulo de todas esas esferas que tengo soy capaz de hacerlo moderadamente bien y que mis hijos me quieran, mis padres me quieran, mis hermanos me quieran, mi mujer me quiera y todos ellos pues toleren algún error, me perdonen antes y hablen bien de mí, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo tan de andar por casa? Porque si lo exportamos a las empresas, yo creo que se ve de manera mucho más nítida, mucho más clara, la importancia de aunar este equilibrio, ¿no? De no solo la realidad del desempeño, sino también la percepción del desempeño. Y voy ya a tu pregunta y a esa distinción que hacías de las empresas familiares, ¿no? ¿Qué ocurre con las empresas familiares? Como la propiedad está en el ADN y como ese ADN es un ADN de propósito, es el padre, el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, la que inició seguramente en un pequeño establecimiento con una idea que se le ocurrió, que no quería ni hacerse rico, ni exportar, ni simplemente atender una necesidad, un servicio concreto y fue tan bueno que fue creciendo y esa es un poco la dinámica del conjunto de las empresas familiares que siguen operando hoy en día. La impronta familiar y de ser una familia y de esto es nuestro y de todo lo que es la comunidad, la cultura del esfuerzo, está muy impregnada y no hay nada que más le toque a una familia que a ti te digan, oye, tu hija ha hecho esto, tu hermano podría comportarse un poco mejor en los partidos de fútbol, ¿no? Nos toca mucho más. Al final, como nos toca la sangre, la empresa como propiedad es un elemento más de la familia y la voy a defender. La voy a defender, voy a hacer todo lo posible por que vaya bien y en ese ir bien, sin duda, está la escucha. La escucha que pone que suelen poner las empresas familiares en sus conjunto de grupos de interés, no solo el cliente, el inversor, la administración, el ámbito digital, los propios trabajadores suelen tener una escucha innata que surge pues, de ese componente familiar que tienen, de ese ADN, ¿no? de sanguíneo que producen todos, que en la mayoría de los casos a las empresas que no son familiares o que proceden más de un ámbito de cotización, una gran multinacional, les cuesta más. Se han corporativizado en exceso, ¿no? Si me puedes permitir esa expresión. Trabajando y habiendo modelos de éxito en los dos ámbitos, ¿no? Pero es verdad que en lo familiar siempre es mucho más sencillo que esa relación se dé. Porque cuando abro la persiana estoy abriendo el pan de toda la familia, ¿no? Entonces, yo lo centraría mucho en esa capacidad de escucha y todas las iniciativas que surgen a raíz de la escucha. Porque si yo me atrevo a escucharte, voy a saber lo que me reconoces y humildemente me puedo poner alguna medalla por hacerlo bien, pero sobre todo, al atreverme a escuchar, voy a saber qué me estás demandando, qué expectativas tienes puestas en mí. Y ya luego eso tendré yo que hilarlo con algunos datos objetivos para poder tender y achicar ese gap. Claro. Pero Jesús, hay un tema que a mí siempre me llama la atención
porque hay empresas que dicen, vale, pues voy a trazarme como objetivo estar en el top 10 del ranking de reputación, tal, 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 tal. Y a veces le digo, vale, pero a lo mejor el sector donde tú estás no goza de una buena percepción del desempeño. Entonces te quería mostrar una de las tantas slides de la encuesta de la valoración de la confianza a nivel mundial que hace Edelman, donde poniendo foco en España, se le pregunta en qué sectores confías más y en qué sectores no confías tanto. Y claro, los resultados de este año dieron como que la confianza estaba en los sectores de salud, de educación, de tecnología, pero por otro lado la confianza había decaído pues en la parte de las redes sociales, de la banca y de la energía. ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que, y esto ya te lo planteo desde el puro simbolismo de que a lo mejor un objetivo trazable para alguna empresa de un sector sea estar en el top 3 o en el top 2 o ser primera del sector más que la primera de todos porque existe un halo social que pues condena para bien o para mal, guiado por la percepción, y hay industrias pues que están satanizadas, se podría decir. Entonces, no, no sé tú cómo lo ves. Yo lo primero ahí, y tirándome piedras sobre mi propio tejado, yo espero que ningún jefe esté escuchando, o si está escuchando, que se desactive los próximos 30 segundos, ¿no? Trabajar o poner la brújula de cualquier compañía en tener una posición X hoy en cualquier ranking, de entrada creo que no es una manera de trabajar exitosa para el medio y para el largo plazo. El cortoplacismo de una posición no debe cegarnos y que todo se oriente a ello, ¿no? Nosotros, que algo de experiencia podemos tener en eso de estudiar, de analizar, de comparar y de establecer y crear rankings y listados, la tónica general es que una compañía que se preocupa en hacer bien lo que tiene que hacer y que se conozca y reconozca por los públicos de interés, unos públicos de interés que los tienen muy segmentados, muy jerarquizados, que saben su importancia, su dependencia, en cuáles de ellos reside su existencia, su licencia también para operar. Esas compañías son las que, más allá de alguna subida o bajada puntual en el corto, medio y sobre todo largo plazo, las que acaban consiguiendo estar líderes de su sector o líderes incluso del tejido empresarial del país. Respondiendo a tu pregunta, totalmente de acuerdo. Pero aquí a mí me gustaría sí romper una Una bandera lanza. de esperanza, sí, una lanza y una bandera de esperanza. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias a toda la evolución que ha habido en la gestión empresarial, ¿no? En ese papel o ese paso hacia adelante que ha dado el tejido empresarial, nos encontramos con que el sector puede determinar ciertos aspectos, que yo sea una empresa de banca me va a determinar en algunas expectativas, en algunas percepciones que se tengan de mí, pero no me va a limitar. Yo voy a nacer, sé que el techo y el suelo lo voy a tener de una determinada altura, anchura, profundidad, pero cómo yo maneje y juegue, en el buen sentido, con las percepciones de los diferentes públicos de interés, me va a permitir a mí no equilibrarme o no ser uno más dentro de mi sector, ¿no? Siempre hay puntos, esto requiere de mucha escucha, de mucho análisis, de mucha comparación, siempre hay puntos que me hacen a mí totalmente diferente de mi sector o que yo puedo abrir brecha narrativa o brecha desde la gestión, siendo conscientes de que para la población general, pues lógicamente siempre va a haber unas empresas, unas marcas que estén en su top 10 y otras que estén en sus últimas posiciones, ¿no? Que normalmente coincide con las facturas que nos llegan a final de mes y aquellas empresas cuyo gasto nos supone cierta felicidad instantánea, ¿no? Hablamos aquí de viajes o de salud o de educación o tecnología, ¿no? Ahí Sí. toda la valoración desde el punto de vista de la población general siempre suele estar cautiva, sujeta, predispuesta a la satisfacción del producto o servicio que tengo, ¿no? Y normalmente
pocos bancos, utilities, energía me dan esa satisfacción y menos aún inmediata, ¿no? Entonces, yo diría 2 puntos, ¿no? Claro que el sector determina, pero no me limita. Yo puedo ser más que mi sector. No voy a cambiarme de sector. Si yo soy un banco, voy a ser un banco. Si yo soy una empresa dedicada al ámbito de la salud, voy a ser pues una empresa dedicada a ese ámbito, ¿no? O sea, sí me determina el sector, pero no me limita. Yo puedo establecer alianzas, establecer ciertos ámbitos de diferenciación que me permitan a mí ensancharme o crecer en determinados públicos, determinadas narrativas, determinados posicionamientos. Claro, claro, claro. A veces uno considera que es un hándicap que tengas un sector un poco denostado, pero también hay otra parte que nos da a tener una buena lectura reputacional, que es esa lectura social hacia afuera. O sea, con la pandemia, los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, es que simplemente se elevaron por estar al frente en la primera línea de guerra, como se podría decir. En la parte de educación, en la parte de tecnología también. O sea que hay continuos cambios dentro de nuestras sociedades que hacen que las personas, como muy bien dices, guiados por productos, por servicios o por la experiencia que tienen, por ejemplo, aquí en España a veces estamos en un entorno muy politizado por todo, y eso también condiciona a la percepción del desempeño de algunas empresas y de otras no. Entonces, ahí va muy unido, creo yo, y perdóname que te interrumpa, el contexto al conocimiento. Yo tengo algún familiar dedicado al ámbito de la sanidad, pero no sabía tanto todo lo que giraba en torno a un hospital o incluso una empresa farmacéutica hasta que estalla la pandemia, ¿no? Que tú también la has puesto ahí de referencia. El conocimiento real de lo que es una compañía, una marca corporativa, me permite tejer o deambular mucho más fácil o de manera mucho más clara hacia el reconocimiento, ¿no? Siempre es mucho más sencillo que ese conocimiento como predisposición al reconocimiento se dé en empresas más cercanas al consumidor, pues hay alimentación, hay educación, hay tecnología, ¿no? Todos hoy en día tenemos un iPad, un móvil, un ordenador, tablet. Hay sectores que justamente, ¿no?, que ocupan esos lugares más bajos de banca, de energía, que son muy complejos de entender. Yo sé que yo enciendo el botón y me llega la luz, ¿no? Eso es un desempeño, pero yo no soy consciente de todo el proceso. De todo lo que han hecho. Claro, de todo lo que han hecho. Abrir el grifo y que aparezca agua, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Pero es verdad que ese conocimiento como barrera, frontera, también es importante mencionar por lo que tú hacías referencia, ¿no? De ese contexto cómo nos empuja, ¿no? Hay muchas compañías, pero si gracias a mí el hospital está encendido 24 horas encima, el coste que supone es menor y que todo lo que es energía para ese hospital es energía limpia, energía eólica que luego la transformamos, pero todo ese proceso se nos escapa. Tenemos el tiempo que tenemos, las distracciones, los inputs que... Entonces, la dificultad para entender del todo a una compañía también es un factor muy importante a la hora de otorgarle ese mayor o menor reconocimiento. Por muy bien que se comporte una empresa del sector bancario, una empresa energética, una empresa de servicios profesionales, esa satisfacción a la que hemos hablado antes, unida a ese conocimiento más etéreo o difuso que tenemos de ellas, también nos va a condicionar a que esa satisfacción o esa valoración final quizás no esté tan a la altura de lo que los gestores consideran que tienen que tener. Claro, a veces pienso que mientras más te enteras de algo, más humilde te vuelves porque eres consciente que no sabes nada, ¿sabes? Entonces, y esto para una lectura reputacional pues se divide en público informado y público no informado. Y a veces el público no informado, no porque no quiera o porque no deba, sino porque pues tiene demasiadas responsabilidades y tan poco tiempo que no le permiten hacer esta profundidad, por ejemplo, en el sector de la salud que nos estabas poniendo de ejemplo. Uno como empresa tiene que
saber leer cuál es la reacción de los dos y cuál es la percepción de desempeño de los dos. Porque cuando estos dos grupos te empiecen a valorar, la valoración será distinta, pero la ejecución de mejora de relación, mejora de optimización de procesos, etcétera, 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 tienen que ir hacia ambos porque la percepción sigue siendo la misma para los dos. Entonces, esto que nos traes es como una especie de joyita porque si bien es cierto, cada sector tiene como que su techo de cristal, esto no tiene que ser una condición que te impida a seguir generando valor. ¿Con qué público? Con el público informado y no informado. O sea, es prácticamente el detalle de la gestión que tienes que hacer después de la medición. La semana pasada estuvimos hablando sobre medición de la comunicación e invitamos a Jesús Belmes de Revolt. Y él me dijo un tema muy interesante que no sé si es que se puede traspolar al sector de la reputación. Él me dijo, Augusto, cuando hablamos del mundo de la comunicación, tú tienes que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado de las métricas del ego. Porque las métricas del ego te dan likes, te dan te comparten la información, te retuitean, te comentan qué bueno eres, te levantan tal, tal, tal. Y claro, esto entra en detrimento con las métricas del desempeño como tal, porque tú tienes unos objetivos, tienes unos parámetros, tienes unas barreras, tienes un plan de acción para llegar al objetivo. Y a veces estas métricas del ego, dependiendo del directivo que tengas enfrente, puede ser un freno o una barrera. ¿Consideras que dentro de la reputación existen también métricas de ego que puedan ir en detrimento de mejorar esta percepción del desempeño? Más que existir, que también yo creo que hay una gran condena y es que algunas métricas se vicien para el ego corporativo y más que para la mejora corporativa, ¿no? Nosotros al final, ¿qué hacemos? Resumiendo mucho el trabajo tanto de monitores como de estudios, ¿no? Listar, tener una gran serie de datos objetivos de compañías y luego esos datos traducirlo en percepción y preguntarlo, valorarlo por los diferentes grupos de interés, ¿no? Yo puedo ser una compañía con la menor brecha salarial de mi sector o del conjunto del tejido empresarial español, pero si eso no se conoce, no se me va a valorar. Y si no se me valora, pues ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos reconocimientos que yo puedo tener, conseguir en grupos de interés, ya sean trabajadores, ya sean futuros trabajadores, que sean estudiantes y que me vean a mí como una empresa que promueve realmente, desde donde a todos nos duele, que es el bolsillo, la igualdad entre sindicatos, entre la propia administración. Si no se conoce, no se me va a valorar, ¿no? Yo a lo mejor estoy en un sector masculinizado y tengo uno de los mejores datos y no soy capaz de darle valor. Me conformo con que lo tengo, ¿no? ¿A qué ayudamos nosotros? A aunar, ¿no? Lo que hablábamos antes. Oye, tengo un buen dato, voy a sacar músculo. Y aquí no saco músculo porque soy fuerte, porque muchas veces nos puede el viento soplar en contra, ¿no? Suele pasar también compañías que tienen un tamaño muy grande, cuya facturación es enorme y a veces no nos dicen, pero es que nos da vergüenza decir, y pasaba mucho en la crisis, pasó mucho después del COVID, ¿no? Nos da vergüenza sacar cualquier tipo de resultado económico, valoración económica que demuestre el tamaño que tenemos, ¿no? Porque es verdad que se nos puede venir en contra. Una gran noticia, como es que una empresa consiga su récord de facturación, en principio toda empresa deberíamos aplaudir o estar contentos por eso, si se ha conseguido de manera ética, coherente, adecuada con toda la cadena de valor, pero ese hecho objetivo que es bueno, puede verse desde la percepción como ya están hechos sacando pecho y buscando el aplauso fácil, ¿no? Buscando rédito. Claro, buscando rédito y decir, se ha ganado más que tú eres... Muchas empresas lo que llevan haciendo hace tiempo es no contar tanto eso como la recaudación fiscal o el compromiso fiscal que tienen. Porque se puede aventurar mucho de una compañía
no por lo que factura, sino, oye, ¿cuántos impuestos se están dejando en mi país? ¿Cuántos impuestos en empleo están generando? ¿Cuántos Eso es tu impuestos? aportación. O sea, es que Claro, es así, ¿eh? esa es la aportación que hace. O sea, yo puedo ganar mucho dinero, pero que no gano dinero por mí, que es mi objetivo. Yo gano dinero también para que la comunidad en la que opero prospere, ¿no? Entonces, esto sería el cambiar y decir, oye, yo no puedo pensar o no se va a generar en mí una percepción de ego corporativo y de búsqueda de aplauso si tú lo que me estás contando es la aportación que haces. Ahí lo que surge es Eso. el reconocimiento. Y cuanto más grande seas, no es que vas a tener más ego, es que la admiración que me va a mí a saltar hacia ti va a ser mayor, ¿no? Entonces, muchas veces el ego corporativo que existe hay que saber dominarlo, testarlo y tener una inteligencia contextual amplia, porque por muy bueno que sea un dato, por muy excelente que sea una comunicación, no es solo lo que hago y lo que comunico, es sobre todo lo que se entiende de esa comunicación y de ese dato. Eso es. O sea, ahí separas el grano de la paja, o sea, prácticamente, porque no es ponerte la medallita porque ya lo has logrado, no, sino es decir, es un hecho que hemos llegado todos hasta aquí, hemos llegado, esa es la noticia, eso es lo que se tiene que comunicar. Jesús, a ver, he de confesarte algo. Cuando lanzamos la masterclass, tuvimos pues bastantes preguntas que la gente te estaba empezando a hacer. Y me he quedado con tres y les hemos pedido a ver, déjame ver, al Foro de Marcas Renombradas, a la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales APRI y a Remove Group, una consultora de reputación y digitalización del cuidado de la reputación, que te hagan preguntas directas sobre el foco que ellas les están poniendo dentro del sector, porque pues prácticamente lo han expresado así, o sea, la reputación y el desempeño y la percepción son ámbitos tan transversales que podrían llegar a funcionar para un país, podrían llegar a funcionar para la comunicación de entidades, ya sea público-privadas o tipo ONGs, etcétera, o incluso puede servirte como un aval o como un garante para protegerte a nivel digital. Entonces, si quieres, empezamos por la primera. Lucía del Valle, la directora de comunicación del Foro de Marcas Renombradas, te hace esta pregunta. De comunicación del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Por si no lo conocéis, es una organización público-privada que agrupa las principales marcas líderes españolas. Hace poco firmamos una alianza con Merco, así que la relación con Jesús es excelente. Y aquí va mi pregunta. ¿De qué forma crees que las principales marcas de un país mejoran la percepción de la imagen del propio país a nivel global? Pregunta sencilla, como las que siempre suele hacer Lucía. El placer, la verdad, que es nuestro trabajar con el foro, trabajar con Lucía es una suerte, es enorme el trabajo que hacen y los 25 años que están celebrando en estos últimos aniversario meses del año, sí, un aniversario redondo. Respondiendo a la pregunta de Lucía, aquí, claro, hay que partir de la base, ¿qué es un país? ¿No? Y podemos dar una definición muy sencilla, ¿no? Aquí tampoco vamos a hacer una gran metodología y grandes atributos, ¿no? Pero un país es su gente, su geografía y su modelo económico-social y la triangulación de los tres elementos, ¿no? Y en estos tres elementos, ¿qué siempre está de manera transversal? Las empresas que lo hacen posible. Y lo veíamos y hemos empezado la charla, la sesión, la masterclass, hablando del Edelman Trust Barometer y cómo es una tendencia cada vez más asentada que la confianza hoy en día está cada vez más y cada vez a un mayor ritmo sobre las empresas, sobre la actividad privada. Por tanto, el principal elemento, los principales elementos que me hacen a un país virar y construir esa percepción de la valoración en torno a un país son las empresas que en ella operan, ¿no? ¿Y de qué manera? Porque yo cuando me voy a un país no pienso, pues a ver, la Coca-Cola es de Estados Unidos. ¿Por qué no me voy a viajar a Estados Unidos?
no es así la relación, sino lo que una empresa en ese país es capaz de establecer y también de exportar, ¿no? Y aquí hablamos de identidad y valores. Quizás no nos detenemos en el día a día en el supermercado ante el stand, ver una galleta y otra. Voy a coger esta galleta porque me parece mejor la cultura francesa que la suya. Claro, que el Pero ya no americano. están, o la americana, pero algo hay. Algo quizás que no nos damos cuenta y es más soft, pero que está ahí. Está ahí sobre la superficie como una compañía que está imbricada dentro del propio país, cuando sale fuera es capaz de estar identificada con esos principios, esos valores, o incluso reconfigurar la percepción que tenemos del país en sí, ¿no? Y esa empresa o ese conjunto de empresas como trampolín o como acceso hacia el país, ¿no? También en el crecimiento y la distribución que se tenga de esas empresas en el país, ¿no? Hablábamos antes de las empresas familiares y cómo siempre hablan y ven del propio país. Eso también hace de embajadores de marca país muy grande, ¿no? ¿Qué decir ya cuando una empresa nacional se globaliza, se convierte en multinacional y aparece en ella el elemento tan enriquecedor como es la diversidad cultural, la diversidad generacional? Y yo me enriquezco porque vienen a trabajar personas de otros países, y yo con esos valores, esos principios de mi empresa, que muchos de ellos se comparten con otros competidores del país porque hay un marco común, soy capaz de llegar a los otros países, ¿no? Por tanto, respondiendo a Lucía, creo que las empresas tienen un papel fundamental, una responsabilidad esencial, y es ser garantes, embajadores de todo lo que concentra un país. Cada uno desde su nicho, cada uno de su perspectiva, desde su área de actuación, pero el nivel de palanca reputacional que una compañía que opera en el extranjero hace para con el país es enorme. Claro, claro, claro. Estaba pensando, tienes una compañía que, bueno, tienes dos compañías que en el EBITDA está bien, que en rendimiento económico está muy bien, que está muy bien blindada en patrimonio, revisas todos sus estados financieros y están perfectos, y de pronto te dicen, no, es que una es de nacionalidad iraní y la otra es de nacionalidad holandesa. Y ya te has ido por una, o sea, inconscientemente, o sea, el imaginario te ha llevado hacia un lado. Totalmente. Ahora vamos a una pregunta de Jorge Allende, el director general de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales de España. Bueno, parece evidente que las empresas que tienen una mayor reputación o que gestionan mejor sus intangibles, tienen claro su propósito y permea a todas las capas de la organización, genera una confianza mayor en sus distintos stakeholders, ¿no? En los grupos de interés y, por supuesto, también en los organismos reguladores y en todo el sector público, que cada vez es más importante. Vivimos en un entorno hiperregulado y en el que es especialmente relevante tener una interlocución fluida, transparente y directa entre algunas organizaciones y la administración. Por lo tanto, mi pregunta muy sencilla es cuáles serían esas palancas que activar para lograr una mayor reputación en las compañías que permita engrasar ese engranaje del diálogo público-privado. Fundamental también la labor de APRI por no maquillar, sino poner luz y poner color de verdad al trabajo tan fundamental que se hace en los asuntos públicos, en el lobby, en las relaciones institucionales, que es luchar, permitir, intentar que los intereses de compañías, de ONG, de asociaciones, tengan cabida en la conversación pública, ¿no? Es innegable, podemos decir que la reputación es palanca para aumentar la prescripción, Augusto, para aumentar la influencia, te diría para ser referencia, ¿no? Yo cuando te hablo de un sector, a ti te aparecen dos o tres compañías en la mente, dos o tres marcas. Parte es notoriedad de marca, parte es presencia y posicionamiento, pero gran parte es esa reputación que va asociada a esa compañía, ¿no? Es, yo creo que fundamental, y en ese trabajo me consta que APRI hace mucho, mapear muy bien todos los públicos, todos los decisores políticos y públicos que hay a la hora de entablar relaciones,
y la cercanía. Yo creo que si bien con cada público hay un elemento que es fundamental o un intangible, si lo queremos decir así, que es fundamental para que de ellos emane esa valoración hacia mi propio desempeño, con la administración, entiendo por administración partidos políticos, entiendo por administración Estado, autonomía, la transparencia. La transparencia yo creo que es el elemento clave para poder trabajar con la administración pública. Y ojo, con transparencia no quiero decir el techos de cristal, paredes de cristal y así soy yo y así se hace todo lo que yo hago. No es una transparencia tan radical o ideal, sino es una transparencia de qué necesito explicarte de mí para que me conozcas y me entiendas, ¿no? Muchas veces no hay mayor éxito en una estrategia de asuntos públicos que el conseguir que me escuche ese decisor público. Va a tomar la decisión que tenga que tomar, ¿no? Pero cuanto más formada esté su decisión, mejor va a ser para el conjunto de la sociedad, ¿no? Por tanto, el ser capaces de nuestra identidad o nuestra causa, nuestra labor, aquello que estamos defendiendo, claramente esta iniciativa me beneficia, me perjudica por esto, esto y esto, ¿no? Esa labor de cercanía, de transparencia, yo creo que es esencial. ¿A qué me va a ayudar tener mayor acceso a eso, a esos decisores públicos? Todo lo que yo haya conseguido. No me sirve de la noche a la mañana intentar cambiar mi empresa, porque si yo me he ido equivocando, vamos a decir así, errando, o directamente he tenido un perfil muy poco claro, fuerte, consistente, de repente se anuncia una legislación que puede ir en mi contra y yo me alzo, no se va a sentar conmigo, o sea, no voy a abrirle la puerta de mi despacho a alguien que desconozco, ¿no? Yo primero buscaré quién es. Si no ha tenido ese posicionamiento claro, si yo no soy capaz de decir, oye, pero a esta empresa, ¿por qué le interesan estos temas? Si no es de su ámbito, no es de su lugar de actuación. Y volvemos a lo de antes, ¿no? El tener un discurso claro, consistente y transparente de lo que se hace, yo creo que aquí es fundamental. Y para todo ello, la reputación es causa-consecuencia, podríamos Eso es. O sea, no te quedes solo en la métrica. La métrica es el punto inicial. Totalmente. Y con tu métrica vas a saber hacia qué objetivos te quieres trazar. La métrica es el punto seguido. Sí, es el punto seguido. O es el punto y coma, diría yo, porque algo que muy bien explica Jorge es que en la relación que tenemos para trasladar toda la información de la empresa hacia la parte del gobierno, hacia la parte de las administraciones públicas, es una relación de experiencia, de confianza entre dos personas. O sea, la reputación no es empresa, sociedad, son personas con personas con personas que te valoran por la relación buena o mala que hayas tenido a lo largo de tu historia. Entonces, hay una reputación dentro del sector de lobby con la administración pública, con las administraciones supranacionales, etcétera, etcétera. Y no creas que de la noche a la mañana, frente a una crisis, por no haber hecho nada por forjar esta relación, la gente te va a aplaudir por tu nota de prensa que has hecho deprisa y corriendo. Porque también tienes una reputación dentro de ella. Pero, Jesús, ¿qué pasa cuando ya esto entra en el ámbito digital? Guillermo Betancourt, el Chief Development Officer de Remove Group, nos trae un matiz más o una variable más sobre todo lo que estamos hablando. Aquí de Remove Group. Simplemente consultarles, ya que para nosotros es muy importante la cuestión digital y la reputación digital de las marcas y de las personas. ¿Cómo ven ustedes el crecimiento dentro de las empresas respecto a la reputación digital y cómo los directivos están midiendo y tomando este tema en conciencia en los consejos directivos y en la medición del impacto de este intangible en la cuenta de resultados? Muchas gracias. Yo creo que las preguntas cada vez han ido más apretándome más el botón de la camisa. Menos mal que hoy no me he puesto ninguna corbata.
Abrazo grande a Guillermo y a toda la labor que se hace de Remove, por supuesto, ¿no? Me hace gracia que venga ahora esta pregunta, porque respondiendo a la de Jorge, diciendo, pues, yo tengo que abrirte la puerta de mi despacho, antes tendré que saber quién eres, ¿no? Y instintivamente tengo aquí cerca el móvil, iba a hacer voy a buscar quién eres, ¿no? Y por qué te interesa a ti esto, ¿no? Es decir, hoy, cuando en cualquier ámbito de nuestra vida, en el profesional, en el personal, en el laboral, nos dicen cualquier aspecto, cualquier noticia, cualquier persona, lo primero que hacemos todo instintivamente es coger el móvil, meternos en el buscador y poner ese nombre de esa empresa, de ese hecho, de esa causa. ¿Qué ocurre? Es el escaparate. Hace años estábamos andando por las calles, veíamos un escaparate, nos podía atraer o no atraer. Si nos atraía lo que había, entrábamos, pero claro, el escaparate nos permitía ver la limpieza, el orden, el producto, la capacidad o la simpatía o no simpatía, o las ganas de trabajar de las personas que estaban dentro. Hoy en día los escaparates es el mundo digital. Hoy en día los escaparates son los buscadores. Si yo, en cuanto meta un nombre de la persona con la que me voy a reunir, en cuanto vea una empresa que no conozca y la quiero buscar, si lo que me aparece de entrada en los primeros ítems que encuentro son negativos o directamente no son positivos, de entrada la confianza ya se va a fracturar. Esa incertidumbre, ¿no? Ese grado de confianza o de tolerancia, yo no lo voy a tener y me va a costar más darlo. Si yo busco, nos conocemos desde hace ya 8 años, ¿no? Pero si me hubiera llegado un correo de un tal Augusto Leiva diciendo comisuras, una te invito, te invito, y yo busco, y lo que descubro es Augusto Leiva se le busca en México por narcotráfico, pues lo mismo no estoy aquí. Otra cosa es que se te busque realmente o no por narcotráfico en México. Claro. Ahí estamos hablando de otro aspecto, ¿no? Pero lo que yo he encontrado es percepción pura. Es percepción pura, ¿no? Decía esto porque Remove, y lo conozco bastante bien, se dedican a ese posicionamiento online, a esa reputación online, a limpiar lo que es mentira. Hay mucha desinformación, mucha fake news y en España, pues, somos muy conscientes de toda esta ola, ¿no? Hay mucho ruido mediático digital y ellos se dedican a eliminarlo, a quitarlo y a favorecer esos aspectos positivos en torno a tu marca, ¿no? ¿Esto cómo me afecta? Pues si yo de entrada no voy a confiar en ti, si encima hay algo que me hace no ser flexibles con esa confianza, no voy a sentarme contigo. No voy a sentarme contigo, que es no voy a aplicar a tu oferta de trabajo, no voy a reunirme, no voy a concederte crédito. Entonces, yo creo que hoy en día, gracias a todo también el avance que ha habido, la monitorización que existe y de todas las compañías que nos dedicamos un poco a la investigación y la percepción, somos capaces de crear, de imponer o de emular de grandes compañeros. Gracias a toda esa monitorización online, hoy en día cada vez las compañías, sus CEOs, sus dirigentes, sus líderes son más conscientes de que todo o buena parte de todo buen inicio se juega en el ámbito digital, que no estamos hablando tanto en la verdad o la mentira, sino en lo que esté. Por eso el tener alertas, servicios para poder cribar y poder tener una actuación rápida yo creo que es esencial. Porque no olvidemos, al final hablamos de percepción del desempeño para la generación del valor, ¿no? Creo que era el título que pensamos para esta sesión, ¿no? El desempeño está claro y viene siendo desempeño desde que la primera... De toda la vida. Intercambió. Sí. La percepción, vamos avanzando en ello, ¿no? Es un poco esa valoración, oye, ¿qué piensas de mí, no? Pero el valor, a mí me gusta entenderlo como el resultado positivo o negativo de lo que en mi cabeza, de lo que yo reconozco que tú haces, ¿no? Por tanto, hay aquí como varias palabras importantes, ¿no? Si yo no conozco lo que tú haces, de verdad, no lo que haya encontrado, no lo que haya... Si no conozco lo que tú haces, no te lo puedo reconocer y si no te lo reconozco, ese resultado positivo no va a existir. Va a ser o neutro o negativo y no te voy a conceder valor. Por tanto, desempeño, por supuesto, esencial, pero sobre todo comunicación del desempeño, escucha, percepción y alineándolo todo es cuando yo voy a poder conseguir ese valor que se me va a reportar en crédito más barato, en mayor talento para mi compañía, en poder
vender más caro en aquellos inferencias que yo necesite o quiera hacer los distintos grupos de interés. Jesús, pues mira, son las 5 en punto. ¿Alguna reflexión final que quieras dejarnos para poder cerrar esta sesión? Que, hombre, o sea, podemos estar sentados, yo me pido los gin tonics, tú el chuletón y podemos tirarnos 3 horas y seguir hablando y hablando. Pero bueno, sabemos que LinkedIn nos banea cuando nos pasamos de los 5 minutos de la hora establecida. ¿Con qué reflexiones finales nos dejarías haciendo un mega resumen de todo lo que hemos visto en esta sesión? Primero, yo creo que a muchos gestores del desempeño le hace falta menos Excel y más Word. A muchos gestores de comunicación o de relaciones le hace falta menos PowerPoint y más Excel. Y a todos las personas que se dedican a custodiar, pero también para generar tolerancia, preferencia, legitimidad, es decir, esa percepción positiva en las compañías, lo que nos hace falta es triangular, ¿no? Triangular el dato, el Excel, triangular el cómo contarlo, el Word, y triangular también cómo de bonito ponerlo, ¿no? Que es esa PowerPoint, ¿no? Triangulando en los desempeños claros, los indicadores claros que yo quiero tener para diferenciarme, escuchando a las audiencias, pudiendo tejer indicador claro con medición de la percepción clara y los gaps que van a aparecer, es la única manera de conseguir en realidad tener un valor que va más allá del ego, un valor que lo que me permite es sobrevivir. No hay mayor sostenibilidad que mi empresa pueda seguir existiendo mañana, porque creamos empleo, porque creamos prosperidad, porque creamos una sociedad mejor para todas las compañías, para toda la comunidad, ¿no? Entonces, en esa línea, termino un poco como empezábamos la sesión, ¿no? Si yo solo me dedico a hacer bien lo que tengo que hacer, lograré ser un gestor excelente. Si yo, además de dedicarme a hacer bien lo que tengo que hacer, doy un paso más y hago que los que tienen que conocerlo no solo lo conozcan, sino que los reconozcan, estaré realmente generando valor, generando futuro y trayéndolo al presente. Eso es. Pues Jesús, no sé tú, pero yo te voy a enmarcar esa última frase porque está como una cuota, sí. En lugar de Steve Jobs, pues pongo a Jesús Álvarez Frías. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Parece mentira, pero hay algo que no hemos tocado, que es que la mayoría, y estamos en una sociedad donde a veces nos llenamos la boca de muchos términos y muchas cosas, y hay que poner rigor, y hay que poner el ABC, hay que poner como que los building blocks adecuados para poder consensuar y poder avanzar. Y esto es un tema que personalmente a mí me afectaba, porque ya muchos te hablan de reputación cuando en verdad te están hablando de brand awareness, ¿sabes? O sea, totalmente, o sea, y aplauso. Claro. No hay nada que oye, un aplauso, un ego. Sí, sí, una estrellita es tu índice de reputación. Digo, pero tú, ¿de qué vas? ¿Sabes? Entonces, muchísimas gracias primero por poner rigor a toda una profesión que tiene de por sí ya un rigor científico, que ofrece data para mejorar las relaciones, ya sea del desempeño, ya sea de la confianza, ya sea de la reputación, ya sea del liderazgo, de todo lo que podamos hablar. Y millones de gracias. Y te debo una cena, una comida en el Barril Express. Fantástico. Nos vemos ahora abajo. Eso es. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Y nos despedimos y nos vemos la próxima semana en otra masterclass. Estás invitado, Jesús. Ahí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.